Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Usted busca San Juan 5, venía a mi memoria el día viernes, hablábamos un poco acerca del capítulo 5 de Efesios. No vaya a Efesios 5, sino le estoy nada más citando esto. Y había una expresión que me llamó mucho la atención porque dice Efesios 5, si no me equivoco, versículo 10, dice que examinemos qué es lo que agrada al Señor, examinando qué es lo que agrada al Señor. Pero antes de decir eso, el escritor Pablo habla y dice de que nosotros no hagamos caso a, dice una versión, tonterías, pero dice, déjeme recordar cuál es la frase exacta que pone acá en Efesios 5. Dice vana palabrería o literalmente dice palabras vanas, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y está hablando acerca de cosas de pecado. Está hablando en los versículos anteriores de obscenidades, necedades, groserías y cosas que no son apropiadas. Y entonces el apóstol dice que nadie los engañe con palabras vanas, porque todas esas acciones traen consecuencias de pecado. Romanos 3:23 dice que es el pecado el que nos separa de Dios. Dice que fuimos alejados por causa del pecado. Y el 6:23 habla y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en el libro de Efesios, está diciendo que no nos dejemos engañar con palabras vanas, porque todo lo que es pecado va a traer consecuencias malas, consecuencias de dolor, consecuencias de angustia y últimamente o al final también consecuencias de perdición eterna. A menos que el hombre sea lavado por medio de la sangre de Cristo de sus pecados, dice la palabra de Dios, la paga del pecado, Romanos dice, es muerte. Entonces, sobre esto que le recuerdo nada más para los que estuvimos acá el viernes, capítulo 5 de Juan habla acerca de un milagro que el Señor realizó cuando comenzó su ministerio en Galilea. Bueno, no comenzó su ministerio, sino diría yo en el final de su ministerio, en los últimos días de su ministerio, pero en el área de Galilea, en la región de Galilea. Dice el relato, y sería bueno que lo leyéramos en su totalidad, versículo 1 del capítulo 5, dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, allí supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Luego los versos subsiguientes hablan acerca que por causa de que el Señor hizo este milagro en el día de reposo, la persecución hacia su persona se hizo más aguda, se acrecentó más, se hizo más fuerte. Quiero que vea conmigo un versículo 14 nada más. Después de que el Señor sana a este hombre, dice que lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor.
Por eso le hablaba acerca de Efesios 5, porque todo pecado va a traer consecuencias de muerte y de destrucción. Por la razón que el Señor le está diciendo aquí en el verso 14 a este hombre que había sanado de una parálisis, le dijo, ten cuidado, mira, no peques más o no sigas pecando, no vaya a ser que te suceda algo peor. Uno entonces deduce que la razón de su parálisis había sido por el pecado, de una u otra manera. No dice qué pecado, no dice realmente, ni aún especifica qué clase de parálisis tenía, si era una parálisis parcial, era parapléjico, es decir, una persona que no tenía uso de sus piernas, o cuadrapléjico, que no tenía uso ni de sus piernas, ni de sus manos o sus brazos. No lo dice. El punto que sí establece es que dice de que tenía 38 años de estar con una enfermedad. No dice si esa enfermedad se fue agudizando o si estaba todo el tiempo tan grave como lo encontró el Señor. Pero el punto que sí podemos nosotros ver claramente es que el Señor marca y le dice a esta persona cuando lo encuentra en el templo, lo cual era una buena actitud de esta persona, le dice, ten cuidado, mira, le dice, verso 14, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Creo que de una u otra manera, y estaba pensando cómo poder transmitir esto a cada uno de nosotros, y me sentiría yo mal en mi conciencia, el hecho de venir y decir, hermano, todos de una u otra manera tienen algún tipo de enfermedad espiritual. Yo me sentiría mal. Creo que mi conciencia no me redarguye es que diga, hermanos, todos tenemos algún tipo de enfermedad espiritual. Creo firmemente que todos tenemos algún tipo de enfermedad espiritual, en lo cual, sin duda alguna, algunas de ellas por causa de pecado, y cuando usted diga pecado, diga, ay, ¿de qué pecado estará hablando? Mire, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la Biblia que ya es pecado. Toda desobediencia dice que es pecado. Es decir, no vayamos a los extremos, pero si hay, por ejemplo, pecados extremos en magnitud de consecuencia, porque pecado es pecado, pero las consecuencias de uno son distintas a las consecuencias de otro. Yo no creo en mentiras blancas y mentiras grises y mentiras negras, pero sí creo que hay de mentirillas a mentirotas, ¿verdad? Y depende del tipo de mentira, así va a ser la consecuencia también. De una u otra manera, entonces, pienso que todos nosotros podemos identificarnos con esta persona. No sé cuánto tiempo, y permítame, y le ruego que se identifique conmigo, que por hoy espiritualmente nos hagamos leprosos también. Que por hoy nos hagamos leprosos. Estaba pidiéndole al Señor el día de noche y en la mañana tuve un sueño que me confirmó que realmente es de Dios que le diga esto. En nuestro ser espiritual hay cosas que nosotros, si pudiéramos ver con diferentes ojos, sabríamos que todavía tenemos, voy a usar la palabra, enfermedades espirituales. Y en este caso, quiero identificarme con este leproso que tenía 38 años. Posiblemente usted no tenga 38 años de estar batallando, lidiando con alguna situación de enfermedad espiritual, pero quizá tenga algunos años, meses, semanas, quizás décadas. Quizás algunos digan, no, pastor, yo tengo más de 38 años de lidiar con esta situación. Bueno, el punto es que Jesucristo es el mismo y el Señor puede quitarnos toda enfermedad espiritual. Es lo que su palabra nos promete. Ahora, en este pasaje decía un predicador muy famoso, Charles Spurgeon decía esto, que todos los milagros que podemos encontrar en la palabra del Señor no solamente es el milagro físico, sino que cada uno de ellos tenía una enseñanza espiritual a nuestra vida. Yo creo firmemente de eso y al estudiar los milagros del Señor me he dado cuenta que hay siempre una enseñanza espiritual y creo que eso es correcto. Y al ver este milagro del cual he predicado en alguna otra oportunidad, pero hoy permítame llevarlo a esta situación específica, dice en la escritura de que llegó el Señor a este lugar, dice cuando sube a Jerusalén, en la fiesta que la gran mayoría de comentaristas están de acuerdo que era la fiesta de la Pascua.
Dice que en el versículo 2, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Bueno, Betesda quiere decir casa de misericordia, es lo que el nombre quiere decir, casa de misericordia. Y ahí había este estanque que tenía 5 pórticos. ¿Qué es un pórtico? Un pórtico es un techo, vamos a decir, que en su gran mayoría como en forma de cúpula, es un techo, que está sostenido por columnas. Usualmente es un techo que está enfrente de la fachada. ¿Sabe usted que la fachada de un edificio, de una casa, es lo del frente, verdad? Entonces, si hay un techo enfrente, sostenido por columnas, eso es un pórtico. Y el pórtico o los pórticos en ese entonces eran ese tipo de techos abovedados o con una forma como de bóveda, sostenida por muchas columnas. Y la gran parte de columnas era adornada, es decir, que no eran columnas nada más así simples, sino que eran columnas adornadas. Sin duda alguna, entonces, este estanque tenía una presentación muy atractiva. Era un estanque, creo yo, de una forma pentagonal, es decir, de 5 lados, y quizás en cada uno de sus lados tenía un pórtico, es decir, había techo que estaba dando sombra a esta gran cantidad de enfermos, que si podemos verlo en una manera quizás un poco más específica, dice que los enfermos, el apóstol Juan los categoriza de esta manera en el versículo número 3, dice que en estos, es decir, en estos pórticos, en esos lugares donde estaba sombra, dice que habían una multitud de enfermos. Entonces, la primera categoría que yo veo es una multitud de enfermos. No dice que tenían, si podían estar enfermos del estómago, de una alergia, de jaquecas, qué sé yo que podían tener, ¿verdad? Todo aquel que se consideraba enfermo llegaba a ese estanque para poder recibir un milagro. Pero aparte de los enfermos, que no dice que tenían esa multitud de enfermos, también dice que categoriza aquí diciendo que habían ciegos, luego habían cojos y luego paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, el verso 3 es un verso muy controversial, el versículo 4 es un versículo muy controversial porque en los manuscritos más antiguos, es decir, en los manuscritos es la palabra, pues, ¿verdad? En los documentos más antiguos que se han encontrado del Evangelio de Juan, no aparece ese versículo 4. Entonces, algunos deducen que ese versículo 4 fue añadido cuando se estaban copiando los manuscritos, porque usted sabe que antes, como no existían las imprentas, entonces para preservar un relato o un documento tenían que ser copias a mano, por eso se llama manuscrito, ¿ya? De escrito a mano, manuscrito. Y lo hacían en pergaminos o lo hacían, por ejemplo, en papiros, y eso se deterioraba. Entonces, en los manuscritos más antiguos, o sea, mientras más antiguo el manuscrito, más fiel, más veraz es el relato. Entonces, en los manuscritos más antiguos no aparece este versículo 4. Lo que deducen algunos es que quizás en algún manuscrito antiguo alguien puso una nota al margen del manuscrito diciendo que allí se creía que un ángel bajaba y de vez en cuando agitaba el agua, y entonces era como una creencia, era como un mito que había en esa región, que bajaba un ángel, que removía el agua y que el primero que cayera era sano de cualquier enfermedad. Le digo esto porque tengo que ser honesto con usted, que es lo que la palabra de Dios dice. Personalmente yo creo que así es. Usted me dirá, pastor, entonces, ¿se puede confiar la Biblia? Claro que sí se puede confiar la Biblia. Por eso hay que estudiar la Biblia y poder ver y ser fiel a esto y saber realmente y considerar todo lo que está ahí involucrado.
¿Por qué razón creo también que esto no es así? Jesús nunca hizo ninguna mención de este hecho, ni los apóstoles. El estanque, el milagro del estanque de Betesda solamente lo pone Juan. Y en este caso, si hubiera sido algo tan milagroso y extraordinario como eso, hubiera quedado de alguna u otra manera, alguna otra evidencia de que en ese estanque bajaba un ángel y el primero que bajaba era sano de cualquier enfermedad. Sin embargo, me inclino a creer, ¿verdad?, por lo que se puede estudiar, de que sí era un mito que se estaba, y por alguna razón en los manuscritos que se estuvieron copiando, alguien copió esa nota y la puso como parte del relato. Ahora, en relación a esto, fíjese que el versículo 4, leámoslo, dice que el mito que estaba ahí era porque un ángel del Señor, dice, descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Muy importante ver esto porque el Señor Jesús entonces llega a un estanque donde hay una gran multitud de enfermos persiguiendo milagros de mitos y de leyendas. Estaba en la curiosidad de poder ver, no sé si usted alguna vez ha visto que hoy en día se vende agua milagrosa. ¿Cuántos han visto comerciales así, verdad? Que llame y esta agua milagrosa, ¿verdad? Y se la envían por correo. Hermano, eso es un truco viejo. No solamente en este lugar, en Estados Unidos, hay esto, sino que fíjese que estaba viendo que hay diferentes pozos de agua milagrosa en Malasia, Perú, Alemania, Eslovenia, Tlacote, México, que es muy famosa esa de ese pozo. Hasta Michael Jordan dice que fue ahí. En Lourdes, Francia, es otro muy famoso. En Alemania, etcétera. En todo el mundo hay pozos o fuentes de agua milagrosa. Han hecho estudios científicos acerca de estos diferentes lugares, específicamente de esta de Tlacote, México, y han llegado a la conclusión, tanto de estas como un pozo que hay en Lourdes, que lo que sucede es que es agua que está con un nivel de hidrógeno activo bastante alto. Y que de una u otra manera, entonces, cuando se toma esa agua, las células que están muriéndose o que tienen niveles de oxígeno, que el oxígeno es lo que causa la oxidación, cuando reciben eso, entonces son regeneradas o el sistema inmune agarra más fuerza y más potencia para poder regenerar. No le digo esto para que usted vaya ahora y a ver cómo compra esta, saber si le van a dar de la buena. Si va allá, pues la toma, ¿verdad? Pero si no, quién sabe. Pero si usted, estoy seguro de que algunos de ustedes saben, aún de los lugares donde nosotros crecimos, donde decían, vaya a ciertas aguas termales porque son muy buenas para la piel, ¿verdad? O por ejemplo, échese tal barro que es muy bueno. ¿No se ha dado cuenta ustedes? A aquellos que han tenido la oportunidad quizá de visitar Israel y han ido al Mar Muerto, ahí en el Mar Muerto, como es un nivel de concentración salino exagerado, por eso se le llaman Mar Muerto, porque el nivel de sal es exagerado, el agua del Mar Muerto es como aceitosa. No cree uno, pero le dicen, ahí flota uno. Usted se mete y trata de hundirse y sale. Ahí nada cualquiera, el que no sabe nadar no se ahoga, hermano, en ese lugar. ¿Ya? Está flotando usted. Pero lo curioso es que toda la gente anda llena de barro, ¿verdad? Porque dicen, ese barro es muy bueno. Es decir, son cualidades químicas que la tierra produce que de una u otra manera. Usted sabe que el cuerpo está compuesto de químicos, ¿verdad? Tenemos toda la tabla de los elementos que usted estudió en química metidas en nuestro cuerpo. Entonces, de una u otra manera, ese tipo de aguas altas en nivel de azufre o lo que sea, dice que son buenas para las alergias y sin duda alguna lo son. O sea, traen ciertos beneficios. Posiblemente este era el caso de este estanque, de que había alguna erupción subterránea que hacía que los minerales surgieran y entonces le atribuían que habían algunos sido curados de milagros. Fíjense, curiosamente, por ejemplo, cuando hicieron este análisis científico, se dan cuenta que las aguas milagrosas, por ejemplo, de estos lugares, que son altas en hidrógeno activo, son muy efectivas para salud de alergias, de problemas digestivos, de ese tipo de cosas, pero por ejemplo, no se ha reportado, por ejemplo, que un ciego vuelva a ver o que un sordo oiga o alguna situación de un milagro regenerativo.
¿Por qué? Porque de una u otra manera la química de esas aguas contribuye a que se pueda recuperar de eso. Pero en aquel tiempo entonces se creía y la leyenda decía, el primero que entre al agua milagrosa, cuando el ángel, que podía hacer alguna erupción subterránea, ¿verdad? Que hacía que los químicos surgieran y que brotara de una manera burbujeante esa agua. Entonces decían, el ángel la movió y me imagino que frenetismo había en querer entrar el primero al agua. Jesús llega a ese lugar donde estaba todo ese foro y todo ese mito ahí. Y el punto que yo estaba analizando en esto o viendo es de que dice que había una gran multitud de enfermos. Como lo repito, no dice enfermos de qué. Pero como somos los humanos, hermano, alguien que tuviera dolor de muela, le pregunto a usted, iba a decir, no, este dolor de muela yo lo puedo aguantar. ¿Vea? Que baje el ciego mejor. Que baje el sordo. ¿No cree usted que decía, no, pues yo voy a ir? Y al nada más ver la primera burbuja, ahí voy enclavado, hermano. ¿Verdad? Para eso. Entonces, de una u otra manera, había cierta ventaja y desventaja. Y por ejemplo, aquí lo pone, dice que había, lo primero que Juan dice es que había una gran multitud de enfermos. Que se aguantaban el sol, decían, no, yo estoy aquí viendo a ver dónde estaba la primera burbuja, ¿verdad? Que tenían cualquier tipo de enfermedad. Luego habían ciegos. Quizá se posicionaban los ciegos. Decían, mira, poneme donde yo me aviente y caiga, nada más oír. ¿Eh? Luego habían cojos. Es decir, que de una u otra manera el ciego tenía más ventaja que el cojo. ¿No cree usted? Porque el cojo, mientras se levanta y camina. Pero los que sí estaban realmente en una gran desventaja eran los paralíticos. Entonces me explico. Una gran cantidad de enfermos. Luego estaban los ciegos, luego estaban los cojos, que alguien es cojo cuando tiene alguna desventaja en una pierna, pero la otra está buena, ¿verdad? O sea, esos dijeron, pues yo me aviento aunque sea con la buena. Pero luego estaban los paralíticos. Y entonces hace mucho sentido en el caso que cuando el Señor viene y llega a ese lugar que le repito, donde habían este tipo de agua milagrosa, que hoy día también se ha convertido en un negocio bastante lucrativo hoy día. Dice en el verso número 5, entonces, que estaba allí un hombre que tenía 38 años. 38 años, repito, 38. Estar enfermo. Qué terrible tener una enfermedad, pero qué terrible tener una enfermedad por 38 años. ¿Se recuerda usted de aquella mujer que dice la palabra de que se repetía a sí misma cuando el Señor iba a hacer un milagro a la casa de un hombre llamado Jairo? Ella lo interrumpió porque tocó el borde del manto del Señor, que se repetía a sí misma esa mujer y decía, si tan solo toco el borde del manto del Señor seré sano. Que dice que había gastado todo lo que tenía, sin duda alguna era una mujer que tenía posesiones, pero había gastado todo lo que tenía en médicos y se había quedado ya sin nada quizás. Esa mujer trató de todo. En el caso de este hombre, tenía 38 años de estar con esta enfermedad. No dice la Biblia qué edad tenía, pero tenía 38 años de estar padeciendo esta enfermedad. Tampoco dice qué magnitud de parálisis tenía, pero dice que era paralítico. Y el verso 6 dice que el Señor viene y le pregunta, y esa es la pregunta que a mí siempre me ha dado muchas vueltas en mi cabeza. Porque el Señor, que sabía todo, que llega a ese setting, a ese lugar, llega con este hombre que tenía 38 años de estar enfermo y le pregunta algo que pareciera ser como, pues, esa pregunta ni se pregunta. A ver, ¿qué le preguntó Jesús a este hombre? ¿Usted no se le hace que esa pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo pregunta ahora si quiere ser sano? Es obvio que sí. Pero el Señor Jesús le pregunta, y Juan lo escribe. Dice que le preguntó, ¿quieres ser sano? Ahora, en consideración al versículo 14, donde yo le comentaba que el Señor lo encuentra en el templo después que hizo el milagro, y le dice, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Pienso yo que obviamente Jesús le advierte en ese lugar, ¿verdad? Y le dice, para que te venga algo peor. Posiblemente la pregunta podría referirse a que este hombre no tenía
un cuidado realmente de sus acciones. Y el Señor le pregunta en ese momento, entonces, ¿realmente quieres ser sano o quieres seguir viviendo en pecado y que te siga pasando lo que te está pasando? Pero por otro lado también, podría haber sido por el hecho de que este hombre, ya con 38 años de estar sufriendo esa enfermedad, se había acostumbrado ya a vivir con la enfermedad. Y quizás se había acostumbrado a depender, que es mi punto al cual yo me inclino. A depender de otros. Estaba viendo algunas estadísticas acerca de las personas que piden dinero en la calle. Me recuerdo años atrás, en la iglesia, allá en California, donde nosotros salimos, había un hermanito que tenía, yo creo, no sé qué tenía realmente. Yo miraba que llegaba con una muleta y caminaba también cojeando, pero no, realmente nunca supe realmente qué era lo que tenía. Pero el punto es que cuando se salía del servicio, especialmente el día domingo, no era raro verlo en la entrada del freeway o del highway, un grande ahí, pidiendo dinero. Una iglesia de 1500 miembros, imagínese usted, pues los hermanos también que lo miraban, primero se sorprendían, pero también sin duda alguna, pues le pasaban dando, pues. Y en otro lugar también se veía de que pedía dinero. Alguien me comentó ahí de que le preguntó de esos hermanos que van un poco más allá y le dice, mire, pero ¿qué es lo que usted tiene, verdad? Y que usted no puede trabajar, porque era realmente un poco controversial el hecho, ¿verdad? Que estamos en la iglesia alabando a Dios, pero al rato me voy a pedir dinero allá afuera. Y entonces él le dijo, ¿usted cree, le dijo, según me contaron a mí, que yo lo hago por necesidad? Pues pareciera, le dice, ¿verdad? No, dice, si yo en México tengo una compañía de taxis, dice. Y así yo he levantado mi negocio y así lo tengo floreciendo. Estaba viendo, investigando un poco de eso y no le voy a entrar en tanto detalle, pero al final la conclusión de este estudio que hacían es que dice que como un promedio de las personas que piden dinero afuera hacen alrededor de $15 la hora. Hay quienes han llegado a hacer hasta arriba de $100,000 al año, depende en dónde pida. Pero como un promedio, tomando los que ganan poco y los que ganan mucho, dice que alrededor la persona que está pidiendo allá afuera hace alrededor de $15 la hora. Es decir, si usted no gana $15 la hora, esa persona gana más que usted. Ahora dígame, y le digo en este sentido, es una vida que en un momento determinado puede acostumbrarse. Y no trabajando 8 horas, trabajando de 4, máximo 5 horas. Están haciendo salarios competentes o muy similares a los que un trabajador normal podría hacer. Entonces, de una u otra manera, el hombre se acostumbra a la benevolencia, a la caridad, al depender de otros. Yo creo que por ahí va la pregunta del Señor. Cuando le dice a aquel hombre que está ahí, le dice, ¿quieres ser sano? Como diciendo, ¿quieres cambiar tu vida? ¿Quieres que te dé una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor? ¿O quieres quedarte en el círculo de tu acomodamiento, como estás hasta ahorita? Porque vean la respuesta que el hombre le da. El Señor viene y le dice, ¿quieres ser sano? Y dice que el enfermo le respondió, verso 7. Fíjese que no le respondió ni sí ni no, pero yo pienso que le respondió sí, pero con ciertas cuestiones extras o condiciones. Porque le dice el enfermo,
Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Aquí puedo ver algunas cosas muy interesantes. Lo primero es que este hombre era un hombre solitario. O sea, él lo dijo, no tengo a nadie que me meta. O sea, Señor, yo dependo de mí mismo. Otro punto es que le dice aquí, y obviamente como estoy paralítico, ya cuando yo llego, ya otro se ha metido. Entonces quizá me he tirado varias veces, pero nunca me he curado, pues, en ese punto. Ahora, era una respuesta complicada a una pregunta sencilla. Pero el versículo 8 entonces viene el punto quizás central del mensaje que yo le quiero compartir hoy. Jesús le dijo, después de esa respuesta complicada, el Señor le dice tres cosas, que fueron tres cosas que lo repitió también a otros paralíticos. El primero fue, levántate. Segundo fue, toma tu camilla o toma tu lecho y camina. Ahora, en este punto yo veo algo muy importante, porque fíjese que la primera cosa que el Señor le dice es, levántate. Ahora, dicen por ahí de que al estar uno en un estado más bajo que el otro, está en cierta desventaja. Imagínese a alguien tendido, sin duda alguna, representa un estado de humillación. Alguien tendido en el suelo. Entonces cuando el Señor viene y le dice, levántate, es como que le estuviera diciendo, sal de tu estado de humillación. En otras palabras, estás cómodo, porque obviamente tendido no está cómodo, ¿verdad? Pero desacomódate, levántate, levántate. Ahora, le recuerdo aquí una pausa. Aquí estoy hablando de él, pero me estoy predicando a mí y a todos nosotros acerca de las lepras espirituales que podamos tener en nuestra vida. Lo primero que el Señor nos dice es, ¿quieres ser sano? Es la pregunta. ¿O ya te acostumbraste a vivir con tus áreas? Y si nosotros le decimos, que espero que no le demos una respuesta complicada, pero yo sí quiero ser sano, Señor, lo primero que el Señor nos dice es, levántate. En otras palabras, toma acción. Dice, levántate. Luego le dice, toma tu camilla. En otras palabras, actívate o responsabilízate o sé útil. Por eso el día viernes yo le decía que hay ciertas cosas que no podemos cambiar de la palabra del Señor, y una de las cosas que no podemos cambiar es que la Biblia dice que somos luz, y porque somos luz debemos andar como hijos de luz. En otras palabras, si yo tengo áreas en mi vida, lepra espiritual en mi vida, no puedo venir y decir, bueno, pues yo me acostumbré a ser un cristiano con lepra espiritual. No, la Biblia dice, usted y yo somos luz y tenemos que andar como hijos de luz. Si hay costumbres pecaminosas, hermano, tenemos que pelear en contra de ellas, saber que no pertenecen a nuestra vida, que Dios no nos ha diseñado para que las tengamos, sino para que peleemos y las venzamos y las subyuguemos o las dominemos en el nombre de Jesús. Dice, levántate, luego actívate, sé útil en la obra de Dios. Entonces, viene y le dice, levántate, recoge tu camilla, como que dicen, no lo dejes a otro, estás acostumbrado a que te hagan todo, pero hoy tú levanta tu lecho. Está muy similar a aquello que dice, hermano Gerardo, mire, yo le pido, ¿podría hacerme un favor? Le ruego que ore por mí, fíjese que yo estoy pasando unos problemas terribles, por favor ore por mí. Hermana Angie, también usted ore por mí. David también ore por mí. Hermano Oscar también ore por mí. Y la pregunta sería, ¿y usted está orando por usted? ¿Sí me explico? Porque ha conocido usted, aquí no hay nadie, de aquellos que piden oración por todo, pero ellos nunca oran por ellos. Es el caso clásico de aquel que se ha acostumbrado ya a que le hagan todo. Hermano, si hay áreas en su vida, mire, el que va a sufrir las consecuencias del pecado es usted. Es el mayor interesado a que eso pueda ser quitado de nuestra vida, debo ser yo.
ni el más cercano a usted, usted mismo, de que sea libre de todas esas cosas. Dice, levántate, tú toma tu camilla, actívate, sé útil, sé responsable con el lugar que Dios te ha dado en el reino de Dios. Y el tercer lugar le dice, y camina, y avanza. Pablo lo decía de esta manera, olvidando lo que queda atrás, yo sigo para adelante a la meta que es Cristo. Yo sigo para adelante, yo voy a avanzar en el nombre de Jesús. Es lo que quiero hacer. Entonces, de una u otra manera, fíjese que esta expresión el Señor la dijo aún en aquel paralítico que en un momento, Mateo 9, del 6 al 7, habla acerca de que dice que le bajaron otro paralítico en un lugar donde él estaba reunido y por medio del techo lo bajaron y lo pusieron tendido ahí. Ese sí estaba totalmente paralizado, que tuvieron que cargarlo sus amigos. Y entonces, después de que el Señor le perdona los pecados, y usted sabe de que el Señor viene y al saber que todos estaban murmurando, después de que el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí se recuerda de ese pasaje, verdad? Toda la gente diciendo, ¿y este quién se cree? ¿Va a perdonar pecados? ¿Qué se cree? Entonces el Señor dice, sabiendo lo que estaban diciendo, le dice al paralítico, Mateo 9, 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levanta o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La misma administración. La misma administración. O sea, sal de tu estado de humillación. Sal de tu estado de autolástima. Pobrecito yo. ¿Quién como yo? Por eso me gusta mucho cuando la palabra de Dios dice de que no digamos que nos vienen pruebas únicas o que a nadie más le han venido. Ya yo le he hablado acerca de que todos tenemos cruces que llevar. Y si Dios le ha dado una cruz pesada es porque tiene la fuerza para llevarla y grande va a ser su galardón. Pero todos tenemos cruces que llevar. Entonces, levantémonos, activémonos, responsabilicémonos con lo que Dios nos ha dado y Dios ha hecho y avancemos. A este paralítico le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose fue a su casa. Y estos relatos están paralelos tanto en Marcos como en Lucas también. Esto se manifestó también en la iglesia, en la vida del apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 9. Encontramos que Pedro dice que encontró a un hombre llamado Eneas. Hechos 9, 33 al 35 dice. Allí encontró un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por 8 años. Ese no tenía 38, pero tenía 8 años de estar postrado en cama. Porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Y qué le dice? Levántate. ¿Y qué? Nota, mire hermano, para que ya aún Pedro lo diga de esa manera, ¿no será que es importante entonces? Levántate, pero si el milagro va a pasar, tienes que cambiar. ¿No será que eso es lo que Dios está esperando de nosotros para hacernos ciertos milagros? Que encuentren, Señor, si tú lo haces, yo te prometo que yo voy a hacer hasta lo imposible por cambiar, Señor. Porque fue lo que le dijo al paralítico. Ya te sané, pero te recuerdo, tienes que cambiar tu conducta. Porque si seguís en lo mismo, te viene algo peor. Y alguien decía ahí, ¿qué peor que 38 años de una parálisis? Quizás el infierno, ¿no? Si sigues pecando ya vas a terminar en el infierno. Pero el punto es que hay una constante en esto. Jesús le dijo a ese paralítico, le dijo al otro paralítico que lo bajaron del techo. Pedro le dice a Eneas también, levántate. Y no diga, ay, háganle la cama al pobre Eneas. No, tú haz tu cama. Tú levanta tu cama. A ver, una confesión conmigo y dígame, cuando el Señor me levante, yo voy a responsabilizarme. Una vez más, cuando el Señor me levante, yo me responsabilizo. Importante eso. Y me proyecto a lo que está por delante. Ahora, quiero llevarlo, y quizás para ir concluyendo sobre esto,
Hay un relato en Marcos capítulo 5 que quiero que lo veamos. Marcos capítulo 5. Versículo del 12 en adelante. El relato comienza del versículo 1. Es muy famoso y yo creo que la gran mayoría de nosotros lo sabemos. Acerca del endemoniado gadareno. A ver, los que ya hayan oído este relato, digan amén. O no muchos, ¿verdad? ¿Será que lo leemos? Yo creo que la mayoría ya lo sabemos, ¿verdad? Que llegó el Señor y le salió un endemoniado que andaba en los sepulcros y que cuando el Señor le pregunte, le dice, ¿qué nombre tienes? Le responde, Legión. ¿Cómo le respondería? Porque sabe que la voz de los demonios viene de ultratumba, ¿verdad? Que si los apóstoles no estaban bien, ahí han de ver que uno atrás del otro, todo detrás de Pedro, ¿verdad? Es más valiente. Le dijo, no creo que le haya dicho, Legión me llamo, ¿verdad? ¿Cómo le diría? ¿Cómo te llamas? No va a decir, usted es pastor, este endemoniado, no estoy haciendo voces raras nada más. Cientificó Legión, hermano. Ahora, hay algo interesantísimo aquí. Y cuando usted mira conmigo el relato, dice que en el versículo número 9 comienza y dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? 5:9 de Marcos. Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Hermano, si tener un demonio es ser horrible, ¿cómo hacer tener muchos metidos, hermano? Claro que este dice que rompía las cadenas. O sea, es una cosa tremenda, hermano. Y dice, entonces, verso 10. Miren lo importante es, ya aquí no estaba hablando el individuo, aquí estaba hablando ya los demonios. O quisiera pensar yo que estaba hablando el demonio mayor, como quien dice, aquí el que mando soy yo. Acá vemos un montón, mucha, pero el que da las órdenes soy yo. El centurión, pues, de los demonios. Ya está el Señor hablando con los demonios. Y mire el verso 10 que dice, por favor, vea qué es lo que dice el verso 10. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Oiga esto, está Jesús tratando con demonios, no está tratando con ángeles, no está tratando con personas, está tratando con demonios. Si usted quiere, y voy a usar esto con mucho cuidado, pero lo voy a usar solamente para que pueda llegar a este punto. Está tratando con asquerosos demonios. Sin embargo, los asquerosos demonios, lo digo que esto con cuidado, le están diciendo a Jesús, le están rogando a Jesús algo. Y dice el verso 10, que le rogaban, y no una vez, con insistencia. ¿Cómo le están diciendo? Please, please, por favorcito, Jesucito, por favor. Los demonios, rogando con insistencia. Porque eso es rogar con insistencia, ¿no? Usted puede rogar una vez, 2 veces, pero rogar con insistencia ya es aquello de que constante, pues, persistente. Rogaba con insistencia, dice, que no los enviara fuera de la tierra. Otro pasaje paralelo en Lucas dice que no los enviara al abismo. Y cuando uno lee esto, que en el abismo pareciera ser como que está lo peor de los ángeles caídos. Porque se sabe que en el libro de Apocalipsis dice que se van a abrir las puertas del abismo y van a ser unas criaturas horrorosas. Oí a alguien decir en algún momento que hasta los demonios le tienen miedo a llegar al abismo. Está como de cárcel a cárcel. Alguien puede decir, pues me metieron a la cárcel, la pusieron en la cárcel ahí en la estación de policía. Otro lo pueden meter a una cárcel mayor. Otro puede estar en una prisión. Y aún en las mismas prisiones pueden haber niveles, ¿verdad? Están los de solitario, lo que sea ahí. Haga de cuenta que así es lo que sucedió en esta situación. Que le estaban rogando que no los enviara, dice, al abismo. Lo dice el pasaje de Lucas. Y entonces dice en el verso 11, y había ahí una gran piara, que es la palabra para el número, no se llama rebaño, sino piara de cerdos,
paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron, es decir, le estaban rogando que no los echara fuera. Déjanos, pero eso era imposible. Como no consiguieron lo primero, comenzaron a rogarle por lo segundo. ¿Y cuál fue el ruego segundo? Ok, si nos vas a sacar, no nos envíes al abismo, sino que deja que nos vayamos a los cerdos. Al fin de cuentas, tú eres judío y ves que el cerdo es un animal impuro. Entonces, deja que vayamos a los cerdos. Ahora, lo impresionante que yo veo aquí es que dice, verso 13, por favor lea conmigo qué dice ahí. Oiga esto. Pareciera ser, porque yo creo que hay una enseñanza aquí, pero pareciera ser como que los demonios, repito, pareciera ser como que los demonios convencieron con sus ruegos a Jesús. Repito, pareciera ser, pero no, creo que viene enseñanza aquí. Pero dice que el Señor les dio permiso. ¿No se le hace a usted que ahí está algo fuera de lo concebible del Dios que le dijo a los discípulos, vayan, pongan las manos sobre los enfermos y echen fuera demonios? Sin embargo, aquí está diciendo que los demonios le rogaron y él les dio permiso para que se fueran a los cerdos. Y dice, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la piara unos 2000, o sea, 2000 cerdos es bastante, hermano. Dice que se precipitó por el despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Mire, ¿cómo estaría este hombre? Que en mi país no le dicen cerdos, le dicen coches. ¿Cómo estaría este hombre que ni los coches, ni los cerdos prefirieron morirse que estar endemoniados? ¿Se imagina usted? ¿Cómo estaría este pobre hombre? Y eso que no creo que a los cerdos se les haya metido. Y para que diga que habían unos 2000, pregunto, entonces, ¿como cuántos demonios tendría este hombre? Muchos dicen, miren, menos de 2000. Porque si habían 2000, para que Juan lo haya dejado establecido, y los 2000 se ahogaron, es porque lo menos uno le tuvo que haber entrado a cada cerdo. ¿Cómo estaría este hombre? ¿Cómo estaría este hombre? Entonces los cerdos vinieron y le dijeron eso y se los dio. Verso 14. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Es como no, ¿verdad? Es una escena así. Imagínense. Y si usted ha visto cómo son los cerdos, porque los cerdos son loud, bulliciosos. Usted pica a un cerdo y dice, ¡ah! Hermano, pero es un grito, ¿verdad? Terrible. Cuando agarran en los mercados o en las ferias, ¿verdad? Y van a levantar un cerdo. ¿Alguna vez usted ha visto que levanten un cerdo y el cerdo calladito, hermano? Tranquilo. Cuando jalan a un cerdo, quizá los niños o los muchachos de aquí no pueden identificar esto, pero usted sí sabe porque you know what I'm talking about, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? Y usted dice, lo están matando y no, simplemente lo están jalando nada más. Ahora, imagínense 2000 cerdos endemoniados. Just try to picture that image. Eso asusta a cualquiera, hermano. Entonces los que los cuidaban salen corriendo, dicen, aquí se acabó el mundo, ¿verdad? Llegaron, dice que los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver, estoy leyendo verso 11, qué era lo que había sucedido. Verso 15, y vinieron a Jesús y vieron que él había estado, que al que había estado endemoniado, mira esto, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión, y dice que tuvieron miedo. Verso 16, y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y a los cerdos. Verso 17, por favor léalo conmigo. Y comenzaron a rogarle
Primer ruego. ¿Quiénes fueron los primeros que le rogaron a Jesús? ¿Y se lo concedió o no se lo concedió? Sí, ¿verdad? De que no los echara afuera, no, pero que se fueran a los cerdos se lo concedió. Segundo ruego. ¿Quién le estaba rogando a Jesús? La gente. Por favor, mira, nosotros no sabemos quién tú eres. No tenemos nada contigo, no tenemos nada con tu familia, pero por favor, respétanos. Por favor, vete de aquí, tú eres un troublemaker. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Como que le estaban diciendo, ya nosotros nos habíamos acostumbrado a lidiar con este hombre. ¿Nota eso? ¿Cómo es que nos podemos acostumbrar hasta lo peor? Ya, tal día fulano le trae comida, mengano le trae comida otro día, ya estamos acostumbrados. Ya cambiamos el cementerio porque ese se pasaba por aquí, ya estamos acostumbrados. Y ahora tú vienes, y otro pasaje dice que ellos le rogaron que se fuera porque los cerdos era su medio de subsistencia. Entonces le ruegan a Jesús y le dicen, vete, por favor, vete. Vete. Y dice el pasaje, versículo 18, al entrar él en la barca, en otras palabras, le dijo, está bien, yo me voy. Al entrar él en la barca, ahora viene el punto interesantísimo que yo veo. Dice, el que había estado endemoniado, tercer ruego. El que había estado endemoniado, dice, le rogaba que lo dejara acompañar. Qué escena más tierna, qué escena más maravillosa. O sea, tú me liberaste. O sea, realmente quedé impactado con tu poder. Nadie ha hecho eso conmigo. ¿Sabes qué? Mira, yo te lustro los zapatos, yo te preparo la ropa, yo te plancho, yo te lavo, yo te voy a hacer los mandados. Pero déjame, yo te manejo, pero déjame ir contigo. Si no nos ubicamos nosotros y Dios nos usara en esa dimensión, ya tuviéramos como 50 gadarenos que nos estuvieran haciendo todo. Sin embargo, lo impresionante es que Jesús, mire, le dijo sí al ruego de los demonios, le dijo sí al ruego de la gente, pero al ruego del gadareno le dice, lo siento mucho, pero eso no te lo puedo conceder. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hace un milagro, lo hace para que nos activemos en desarrollar una responsabilidad que por destino divino tenemos que hacer en esta tierra. Concluyo. Yo le rogaría que usted conmigo se identificara con el paralítico. Se identificara usted con los ciegos, con los leprosos, y decir, en mí todavía ha de haber algo, no sé a qué magnitud, pero hay algo, y usted sabe que hay, y yo sé que hay. Y en este momento que le digamos, Señor, como que el Señor nos dijera, ¿quieres, iglesia? ¿Quieres que tu realidad cambie? Y la pregunta es, si nuestra realidad cambia, ¿va a cambiar nuestra vida? Porque al endemoniado le dijo, lo lamento, entiendo tu deseo, pero le dice aquí, verso 19, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y mire, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y mire, y todos se quedaban maravillados. Concluyo con esto. ¿Cuál sería la escena cuando este hombre llegó a su casa? ¿Quién? ¿Qué nombre le ponemos? A ver, un nombre cualquiera.
Mejor no digo ninguno, ¿va? No vaya a ser que... ¿Quién es? Tu papá. No puede ser. Sí. Y cuando abren la puerta, ¿se imagina usted la impresión de la señora al verlo distinto? Su cara distinta, sus palabras distintas, su mirada distinta, su presencia distinta, sus metas distintas. Antes era un irresponsable que quizás sin duda alguna había llegado a tener esa legión por sus propias acciones. Pero ahora tenía o había asumido el papel por el cual Dios había hecho el milagro. Levántate, toma tu lecho y anda. Es lo que el Señor nos dice hoy. Padre, te doy gracias esta mañana, porque sigues siendo tan poderoso, tan eficaz y tan misericordioso, Señor. Ahora mamá le invito a que levante su mano conmigo. Una última vez, levante su mano conmigo. Todos los que estamos en este lugar, levanten las manos. Dígale, no hay nadie como tú. Una vez más. No hay nadie como. Una vez más, no hay nadie. No hay nadie como. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.